Un cordial saludo para todos. Muy bien, hoy vamos a trabajar un modelo en Power BI. Vamos a trabajar todo lo que está relacionado directamente con medidas DAX. Vamos a ver dos tipos de medidas. Vamos a ver medidas, primero vamos a ver medidas implícitas, que son muy sencillas, son predeterminadas, ya vienen con Power BI. Simplemente las podemos visualizar a través de tarjetas o a través de tablas, inclusive también a través de objetos visuales. Y luego vamos a trabajar unas medidas un poquito más complejas denominadas medidas explícitas. En estas también podemos hacer diferentes configuraciones y estas medidas explícitas pues equivalen básicamente a lo que nosotros en Excel denominamos funciones. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es que entonces vamos a definir nuestra base de datos o los datos con los que estaríamos trabajando directamente el modelo. Para esto vamos a trabajar entonces con este cuadro que tenemos en Excel. Tenemos datos del año 2024. Este básicamente es una lista de productos deportivos y tenemos acá diferentes tipos de campos. Tenemos la ciudad, tipo de compra, si es nacional o de importados, aplicaciones. Tenemos categorías, si es para nivel exigente, medio o bajo. Adicional también tenemos las unidades de producto que se han vendido de cada uno de ellos, el costo por unidad y el costo por venta. Lo de siempre, vamos a convertir a tabla este cuadro, entonces le damos control T, de una nos define el rango y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Vamos a darle acá, le borramos y vamos a darle deportes, denominémoslo deportes para que lo podamos identificar muy fácilmente. Perfecto, verifiquemos nuevamente que tenga deportes, acá lo tiene. Vamos a darle guardar y simplemente cerramos el archivo. Ya no lo necesitamos más y quedamos ahora sí en Power BI. Vamos entonces a enlazar los datos. Vamos a decirle importar. Vamos a descarga. Aquí aparece base de datos DAS. Seleccionamos el archivo y lo que hacemos es subir entonces cada uno de los campos o datos. Acá nos debería aparecer el nombre de la tabla deportes. Simplemente la seleccionamos, nos muestra una vista previa y recuerden, vamos a darle cargar. Esperemos que ya haga el proceso de validación de la tabla, reconocimiento de los datos, conexión al modelo, si encuentra errores o algunos elementos que para él considera que no son como los óptimos, simplemente nos los muestra. Por acá podemos observar entonces deportes. Tenemos la tabla con los campos. Vamos a entrar a vista de tabla. Muy bien, en vista de tabla entonces vamos a organizar lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a formatear estos campos. Voy a expandir un poco esta barra. Primero, este campo que tenemos cantidad, voy a colocarle 0 decimales, pero le voy a colocar acá separadores de miles. Costo por unidad, voy a colocarle signo pesos. Le voy a dar acá 0 decimales. Por otro lado tenemos entonces venta por unidad. Hacemos lo mismo. Le damos signo pesos, valor moneda y 0 decimales. Lo otro que también podemos hacer en este caso, vamos a crear unas columnas nuevas, unas columnas calculadas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la columna de costo total, que va a ser multiplicar cantidad por costo unidad, para que tengamos más datos con que trabajar las medidas. Entonces voy a ampliar esto un poquitico más. Esto lo vamos a llamar costo total. Vamos a llamarlo costo TOT. Y costo total va a ser igual a, en este caso sería cantidad. Seleccionamos y cantidad lo vamos a multiplicar por costo unidad. Seleccionamos por acá costo unidad y enter y acá ya nos debe dar el cálculo. Vamos a hacer lo mismo con la venta, nueva columna. Vamos a llamarla en este caso venta TOT. Venta total va a ser igual entonces a lo que es cantidad y esto lo multiplicamos por venta unidad.
Seleccionamos Enter y ahí tenemos los campos. Y por último creemos utilidad. Básicamente utilidad sería igual a venta total menos costo total. Venta total aquí nos aparece menos costo total. Acá está, seleccionamos y Enter. Lo que vamos a hacer es formatear. Vamos a seleccionar el campo, le damos moneda, le damos 0 en decimales, lo mismo hacemos con venta total, le damos moneda y le colocamos 0. Y con utilidad hacemos lo mismo, seleccionamos moneda y le vamos a dar entonces 0 decimales. Y aquí tenemos estas columnas calculadas que nos van a ser de utilidad para hacer las medidas. Muy bien, vamos a ubicarnos acá en vista de informe. Vamos a trabajar lo que se llaman medidas implícitas. Vamos a hacer la primera hoja acá con medidas implícitas y realmente pues son muy sencillas. Muy bien, vamos a crear entonces nuestra primera medida, muy simple. Lo que vamos a hacer, vamos a expandir aquí todos los campos que tenemos. Expandamos también los de fecha con jerarquía para que los podamos ver más detalladamente. Vamos a insertar una tarjeta. Aquí la tenemos. Vamos a trabajar con varias de estas. Cuando aplicamos una medida, pues básicamente lo que hacemos es hacer un cálculo y lo tenemos que visualizar de alguna forma. Todo esto lo vamos a hacer a través de tarjetas principalmente y también de tablas. Vamos a minimizar este panel de filtros y vamos a hacerlo directamente acá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con cantidad, entonces simplemente arrastramos cantidad, lo soltamos encima de la tarjeta y nos dice 72,000. Vamos a colocarle algo del formato a esta tarjeta, vamos a entrar a valor de globo, pues vamos a bajarle un poquito el tamaño a 40, vamos a darle color, dejémoslo así, mostrar unidades, vamos a decirle ninguno para que podamos ver la cifra completa. Tenemos por acá, estos otros datos quedan exactamente igual. Suma de cantidad, vamos a dejarle esa etiqueta y vamos a entrar por general y vamos a colocarle algunos detalles estéticos. Acá en efecto, vamos a colocarle color, vamos a colocarle este azul. Fuera de eso, vamos a colocarle un borde visual y ese borde visual vamos a darle unas esquinas redondeadas. Muy bien. Acá lo tenemos, suma de cantidad. Vamos a colocarlo un poquito más pequeño. Yo creo que aquí lo podemos tener. Y observemos, si nosotros seleccionamos esta tarjeta, pues básicamente acá en los campos nos dice que lo que estamos haciendo es suma cantidad. Pero observen lo siguiente, si nosotros expandimos esto, nos aparece la lista de medidas implícitas. Nos aparece que podemos sumar, sacar promedio, el mínimo, el máximo, hacer recuento distintivo, hacer recuento, desviación estándar, variancia, media o mediana y mostrar valores como porcentaje del total del general. Existen varias opciones. Entonces, esta lista de elementos para hacer ese cálculo es lo que podemos denominar medidas implícitas. Vamos a hacer otra entonces, vamos a sacarle copia a esta tarjeta, vamos a ponerla acá. Básicamente vamos a quitar cantidad, vamos a agregarle otro de los elementos, en este caso vamos a utilizar utilidad, arrastremos, soltemos, tenemos la sumatoria acá de utilidad completa, ¿cierto? Si buscamos utilidad, podemos darle que nos saque el promedio. Entonces, lo que hace él es que suma todos los elementos de utilidad y lo divide por el número de ítem. En ese caso, nos estaría dando el promedio de la utilidad, ¿cierto? Para este caso en especial. Vamos a trabajar con otro. Vamos a dar control V. Pegamos otra tarjeta. A esta tarjeta voy a quitarle, voy a dejarle cantidad para este caso. Vamos a trabajar con el mínimo. Vamos a hacerlo más bien con la venta. Digamos que la venta, hagámoslo con la venta unidad.
Seleccionemos venta unidad, es lo que hace acá, es que hace una suma, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que nos muestre el mínimo de todos los productos que estamos vendiendo, cuál es el producto más barato de todos. El producto más económico por unidad vale 27.528. Muy bien. Vamos a darle control V, pegamos otra tarjeta. A esta tarjeta voy a quitarle cantidad y voy a colocarle utilidad y voy a hacer lo mismo. Voy a buscar otra medida implícita, voy a decirle el máximo. Máximo, pero no va a ser utilidad. Recuerden que es venta unidad para guardar relación con el ítem anterior. Entonces tenemos venta unidad y tenemos acá, le vamos a definir que va a ser el máximo. Entonces observemos lo siguiente. Dentro de venta unidad, miren, venta por unidad, el producto más barato, más económico de todos vale 27.528 y el más costoso vale 125.471. Miren que por defecto, siempre que a una tarjeta o a un objeto visual le cargamos un campo numérico, él siempre arranca con suma de cantidad, pero es importante también identificar que no solo tenemos suma, tenemos una cantidad de elementos importantes por organizar. Vamos a pegar otra tarjeta, esa tarjeta la voy a colocar acá y en esta tarjeta vamos a hacer lo siguiente, quitémosle cantidad y vamos a trabajar con producto. Entonces cualquiera podría decir, pero es que producto no es un número, producto es un texto porque son los nombres de los productos. No importa, arrastrémoslo para acá, lo que hace él es que nos muestra el primer producto que aparece dentro de la lista, pero podemos darle lo siguiente, que no sea el primero de la lista, sino que haga un recuento. ¿Qué es recuento? Que me cuente la cantidad de productos que hay en la lista. ¿Qué significa eso? Si nos vamos para la opción de vista de tabla, acá nosotros podemos observar que miren, la tabla de deporte tiene 1309 filas, o sea que tiene 1309 registros. Si nos devolvemos para acá nos dice que la cantidad de productos son 1309. Muy bien. Voy a entrar a general, voy a hacer aquí un pequeño cambio, voy a cambiarle a esto el color como para ir trabajando con otros colores diferentes. Traemos con este y aquí tenemos este recuento. Miren, si selecciono me dice que está trabajando con producto y aplica un recuento. Voy a seleccionar esta, control C, control V, saquemos otra copia. Vamos a colocarla acá en la parte inferior. Y en esta copia mire que aparece otra opción, se llama recuento distintivo. Entonces lo que hace es que él cuenta absolutamente todos los productos, mientras que el recuento distintivo lo que va a hacer es que solamente va a contar los productos una sola vez. Ejemplo, si aquí hay un balón de baloncesto y ese balón durante todo el año se vendió 90 veces, lo va a contar 90 veces, pero es el mismo balón. Pero si yo le digo recuento distintivo, solo lo va a contar una vez, lo cual me quiere decir que en recuento distintivo solo hay 25 productos en la lista total de 1309 productos vendidos. Muy bien, tenemos entonces recuento distintivo. Voy a pegar otra tarjeta de estas amarillas para terminar como aquí estamos trabajando con un texto, con un campo no numérico, miren que hay otras opciones. Vamos a decirle que nos muestre el primero. Entonces nos dice que aro de hula hula, que es un producto para hacer deporte. Nos aparece que es el primero. Vamos a copiar otra tarjeta, vamos a ubicarla acá. Y vamos a decirle el último, a ver qué nos aparece. Nos dicen que es zapatillas, deben de ser zapatillas de deporte o de trekking, algo así. Entonces podemos ver el primero de la lista y el último de la lista. Aquí ya los tenemos. Vamos a seguir con datos numéricos, haciendo otros campos, otros cálculos para que le demos la vuelta a todo. Voy a sacarle una copia a este en especial, control C, control V. Voy a pegarlo acá. Igual le voy a cambiar también el color como para ir dándole identidad a lo que estamos haciendo. Vamos a seleccionar, busquemos acá en la lista. Para ese caso utilicemos este verde. Voy a quitarle acá el producto. Básicamente vamos a trabajar con otro campo numérico diferente.
Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, vamos a volver a trabajar con cantidad, arrastremos cantidad y miremos qué más tenemos acá. Tenemos recuento, recuento distintivo, vamos a sacar la desviación estándar. La desviación estándar en cantidad es 20,44. Recordemos que la desviación estándar es básicamente el promedio de la dispersión de los datos con cada uno de los ítems con respecto a la media. Aquí ya la tenemos, la desviación estándar. Vamos a darle control C, control V para que nos traigamos el formato. Vamos a ubicarlo por acá. Vamos a mirar qué otra cosa le podemos aplicar a esto. Le podemos aplicar la varianza, que es de 417,25. Vamos a aplicarle los otros elementos que nos aparecen acá. En este caso no sería desviación estándar, varianza y la mediana, que sería 56. Entonces observemos la cantidad de elementos que podemos aplicar dentro de todos los productos que tenemos acá. Vamos a hacer aquí un último, vamos a pegar recuerden que esto ya viene predeterminado. Es simplemente trabajar con un campo numérico o un campo tipo texto, pero aplicarle lo que nosotros consideramos que necesitamos. Vamos a aplicarle acá valor como y coloquémosle porcentaje del total general. Pues obviamente nos da 100% porque lo que hace él es que suma todo y lo divide sobre la sumatoria total y esto nos daría el 100%. Entonces, chicos, acá tenemos estas medidas implícitas y aquí lo podemos ver fácilmente en cada uno de estos elementos. Si nosotros creamos una tabla, vamos a hacerlo aquí debajo. Vamos a insertar una tabla sencilla, pequeña, por aquí. Vamos a ampliarla un poquitico más. Ampliémosla, bajémosla y corrámosla para acá. Vamos a arrastrar aquí, digamos que un par de elementos. Miremos aquí, a ver, yo creo que eso sería en categoría. Arrastremos categoría, perfecto. Y hagamos también algo acá, categoría, y en categoría pues vamos a cambiarle un poquitico el formato para que lo podamos observar mejor. Ok, le ampliamos el tamaño, le colocamos negrita y aquí ya lo tenemos listo para poderlo visualizar más fácilmente. Muy bien, vamos entonces a aplicar unas medidas implícitas a esta tabla, ¿cierto? Tenemos categorías bajo, exigente y medio. Voy a copiar el campo de cantidad y aquí él al final, mire que nos muestra en esta columna cantidad. ¿Qué está haciendo en cantidad? Está haciendo una suma, mire que lo está sumando, pero vamos a hacerle un recuento. Entonces vamos a decirle que, venga, cuéntenos, háganos un recuento, háganos un contar, esto es como si fuera un contar.si, y nos estaría haciendo un contar de la cantidad de productos que están en cada categoría. Entonces, si observamos el producto en categoría abajo, hay 432 productos, en exigente 509 y el medio hay 368 que nos suman 1309 productos, tal cual lo que hizo el recuento en este caso. Si quisiéramos, podemos arrastrar nuevamente cantidad y a esta cantidad que está acá de segundo le podemos aplicar un recuento distintivo. Entonces, claro, lo que nos dice es que venga, en bajo hay 71 productos, ¿cierto? En este caso lo trabajamos con cantidad, no lo trabajemos con cantidad. Vamos a quitar cantidad de acá. Bueno, se nos pierde de los dos. Vamos a volverlos a colocar. Más bien seleccionemos el objeto visual y eliminemos esta cantidad. Muy bien. Y vamos a hacerlo con producto. Arrastramos producto, obviamente coloca ahí la lista, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que en producto haga un recuento distintivo. Entonces, claro, nos dice que tenemos 25 productos y todos los 25 productos se vendieron para estas categorías. O sea que todos estuvieron en venta. No hubo ningún producto que no se hubiese vendido. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar acá con la utilidad. Vamos a colocar el nivel de utilidad que nos proporcionó cada uno de las categorías que estamos trabajando. En utilidad podemos calcular el promedio. Aquí nos saca el promedio de utilidad por cada uno de los ítems que tenemos.
Vamos a ampliar esta tabla un poco más. Vamos a cargarle el campo de venta. Hagamos venta unidad. Lo podemos colocar acá. Y miremos a venta unidad que le podemos aplicar. En venta unidad podemos colocarle el mínimo para que nos muestre cuál es el producto como más bajito de todos. Y aquí los podemos ver de manera detallada. 31.000 en producto bajo, 28.000 pesos en exigente y el medio fueron 27.528, ¿cierto? Ese fue el producto más bajo. Podemos nuevamente colocar utilidad y a utilidad le podemos aplicar nuevamente cuál va a ser el máximo para que nos diga cuál es lo máximo que nosotros vendimos, cuál fue la venta más alta que se hizo en cada uno de estos productos y cuál fue el nivel de utilidad. Lo interesante, chicos, es que lo que nosotros aplicamos como una medida implícita en cada una de estas tarjetas se puede aplicar tranquilamente como una medida implícita dentro de una tabla. Voy a colocarla más pequeño para poder hacer aquí otra demostración. Voy a colocar este objeto visual, un gráfico de columnas. A este gráfico voy a buscarle, por ejemplo, tipo de compra. Lo tenemos acá. Y voy a colocar cantidad. ¿Cierto? Entonces tenemos dos, tipo de compra nacional e importados. Aquí tenemos las dos columnas, los dos gráficos. Lo que podemos acá hacer es lo siguiente, miren, igual le voy a aplicar por acá que nos muestre etiqueta de datos para que nos muestre la cantidad. En etiqueta de datos voy a entrar a lo que se llama valor para darle pues un poquito de formato y que lo podamos visualizar mejor. Y aquí lo tenemos y observemos lo siguiente, también podemos hacer los cambios. Si entramos directamente a todo lo que son datos para objetos visuales, encontramos que está sumando cantidad, pero no queremos ver la cantidad. Quiero ver el mínimo, ¿cierto? Y en cada uno de ellos, sin importar lo mínimo que vendimos en cantidades fueron 20, en este caso fueron 20. En vez de mínimo, quiero mirar por decir algo. En este caso, miremos el promedio. El promedio de productos fue de 55,57 y en este caso fue de 54,38, lo cual nos indica de que hubo un leve incremento, hubo una cantidad de productos un poco más alta a nivel de importados que a nivel nacional. Entonces, estimados, aquí básicamente tenemos un claro ejemplo de lo que es aplicar medidas implícitas, que son las que ya vienen predeterminadas directamente en el mismo Power BI y cómo las aplicamos. Vamos a trabajar ya todo el tema de medidas explícitas. Este sí tiene mucho más elementos. Aquí sí hay un campo muy grande para trabajar, pero vamos a trabajar algunas, no todas, pues, pero sí algunas principales para que las tengamos muy en cuenta. Muy bien, vamos a continuar entonces con las medidas explícitas. Lo primero que vamos a hacer es que esas medidas vamos a visualizarlas también en tarjetas. Para eso voy a ir por acá donde ya hemos creado muchas tarjetas. Voy a seleccionar una en especial, le doy control C, me la traigo para esta página número 2, le doy control V y aquí la pegamos y voy a quitarle cantidad. Listo, simplemente la dejo por acá para poder hacer las visualizaciones de las medidas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar entonces la primera medida, que es una de las más básicas, que se llama sum. Esta básicamente equivale a lo que es suma o sumatoria en Excel. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a insertar una nueva medida. Entonces vamos a decir nueva medida, no medida rápida, sino nueva medida. Cuando le insertamos nueva medida, él nos abre por acá una pequeña barra donde nos permite decir, venga, cree la medida, cómo la va a llamar y cuál va a ser la estructura de la medida. Entonces, muy sencillo. Vamos a llamar esta medida suma can, como decir suma cantidad. Y suma cantidad va a ser igual a sum, que es la medida DAX, y el campo que queremos sumar de la tabla. En este caso vamos a darle cantidad. Miren que él nos trae las
coincidencias, seleccionamos cantidad, le damos, cerramos paréntesis, enter, y ya él creó esta nueva medida DAX. ¿Cómo nos damos cuenta? Si nos vamos para la tabla, recuerden que esta es la tabla de deportes, él la medida la tiene que alojar en algún lugar, la alojo en tabla y observemos, tiene una pequeña calculadora. Se llama suma cantidad. Cuando la seleccionamos nos muestra la sintaxis y si queremos ver el resultado de suma cantidad, arrastramos, le soltamos directamente, se lo soltamos aquí a la tarjeta y podemos ver SumaCan, que es el nombre de una medida. Claro, esto fue lo mismo que hicimos acá, 71.887 y acá tenemos 71.887. Si suma cantidad le queremos cambiar el formato para que nos muestre separadores de miles, miren, lo seleccionamos tal cual como si fuera un campo normal de una tabla y básicamente acá le vamos a dar separadores de miles y ya simplemente le aplica el formato. Lo mismo si queremos verlo en pesos o en cualquier otro tipo de formato lo podemos hacer directamente de ahí. Muy bien. Pasa algo, chicos, cuando creamos una medida, miren que esas medidas se van a crear acá y van a quedar ordenadas alfabéticamente dentro de la tabla principal. O si hay varias tablas, va a quedar dentro de la tabla que nosotros tengamos o en la que estemos ubicados. En este caso, esta tabla se nos va a llenar de un montón de campos, en este caso serían medidas, y se nos van a mezclar con todos los campos y les aseguro que cuando esto comienza a crecer se vuelve inmanejable, se vuelve muy complejo de administrar. Entonces, para hacer esto, lo que yo propongo es que las medidas estén separadas de los campos normales de las tablas. Para esto podemos hacer lo siguiente, podemos crear algo que lo podemos denominar contenedor de medidas y es básicamente crear otra tabla, la creamos vacía y a esa tabla le vamos a agregar todas las medidas que creemos. ¿Cuál es la ventaja? Si la medida quedó por fuera, como está esta, la podemos llevar al contenedor. Entonces, antes de seguir creando más medidas, vamos a crear el contenedor. ¿Qué hacemos, chicos? Simplemente en el modelo en la pestaña de inicio dice introducir datos. Cuando le damos introducir datos, nos muestra que si deseamos crear una tabla y realmente lo que vamos a crear es una tabla. La tabla mínimamente tiene que tener la columna 1 y la fila 1, ¿cierto? Una tabla no puede estar vacía, no puede tener nada de estructura. Y el nombre de la tabla, vamos a borrarle tabla, voy a colocarle contenedor DAX para que sepamos. Usted le puede colocar biblioteca como usted quiera, lo importante es que quede identificado y le damos cargar. Al darle cargar vemos que él creó la tabla, ¿cierto? Aquí ya no la va a montar y mire que quedó acá de primera, contenedor DAX. Si expandimos esta tabla nos dice que tiene la columna 1. Esto ahorita lo borramos, o sea, pero no la podemos borrar hasta que no tenga algo adentro. Entonces, chicos, miren, si ubico la medida DAX, suma can, miren que aquí me dice tabla inicial y me dice está en la tabla de deportes. Entonces yo le voy a decir que la quiero mover a contenedor DAX. Cuando la mueva a contenedor DAX, me la saca de acá y miren dónde me la ubicó. Me la ubicó acá donde está el contenedor. Ahí sí, esta columna 1, que la verdad sí estorba acá, pues, o sea, no aporta nada. Le podemos dar eliminar del modelo, le decimos que sí, no la quitan y ya tenemos nuestro contenedor. Es una especie de biblioteca en la cual nosotros podemos agregar todas las medidas. Muy bien, chicos, vamos a continuar, vamos a crear más medidas. Vamos a hacer otra de suma, ¿cierto? Vamos a hacer suma venta. Aquí sumamos toda la cantidad, vamos a sumar toda la venta. Entonces hacemos lo mismo, nos ubicamos dentro del contenedor, le damos nueva medida. Esta medida la vamos a llamar suma venta. Suma venta va a ser igual, hacemos lo mismo, invocamos la función de sum y buscamos entonces venta total, que sería el campo que queremos sumar. Seleccionamos, cerramos paréntesis y enter. Ok, perfecto, sencillo. Miren que aquí ya nos quedó. Voy a sacarle copia a esta tarjeta. Control V, listo. Y aquí la pegamos.
y simplemente le voy a quitar, esta tenía suma cantidad, que es esta tenía la cantidad, voy a darle eliminar y simplemente voy a arrastrar suma venta y aquí tenemos la suma de toda la venta. Ok, también le podemos dar formato. Lo que podemos hacer aquí básicamente es darle clic a suma venta, le vamos a decir que va a ser signo pesos para que lo coloque formato de moneda y en decimales vamos a decir 0 decimales. Es una cifra grande. Voy a ampliarla un poquito más para que la veamos completa. También voy a ampliar esta para que todas tengan la misma simetría. Muy bien. Entonces, chicos, tenemos aquí la función o la medida DAX hecha con la función, perdón, la expresión DAX de suma. Y miren que aquí la tenemos, suma. Muy bien. Vamos a hacer otra medida DAX. Y esta medida DAX es que vamos a sacar el promedio venta. Listo. Entonces nos ubicamos dentro del contenedor. Nueva medida. Esta medida se va a llamar promedio venta. Y promedio venta vamos a utilizar una expresión DAX. Vamos a trabajarla de dos formas. Vamos a trabajarla con la función divide o divide. ¿Y qué queremos dividir? Queremos dividir dos expresiones DAX. Ojo que esto lo podemos hacer sumando o lo podemos hacer con las dos medidas DAX. Vamos a hacerlo primero con las dos medidas DAX. ¿Cómo se llama la primera medida DAX? Tenemos estas dos. Tenemos suma cantidad y suma venta. Como lo que queremos sacar es el promedio de venta por unidad, necesitamos invocar suma venta dividido suma cantidad. Ojo que esto es una división y maneja numerador y denominador. Entonces, lo primero que invocamos es suma venta, coma, no dividir, porque ya la función indica que es dividir. Lo que estamos buscando es el denominador y el numerador. Y suma venta lo vamos a dividir sobre suma cantidad. Entonces, otra vez, suma can. Cerramos paréntesis. Aquí nos faltó seleccionar y enter. Muy bien. Vamos a sacarle copia a esta tarjeta. Simplemente la colocamos aquí abajito. Le quitamos suma venta y le vamos a colocar promedio. Entonces miren el promedio de la venta. Si nosotros cogemos estos 4.398 millones y lo dividimos sobre 71.887 productos, nos va a dar que la venta en promedio por producto es de 61.182 pesos con 31. Entonces observen cómo lo hicimos. Este promedio venta lo hicimos utilizando este modelo. Listo. Lo aplicamos utilizando el debate, que simplemente era un numerador y un denominador. Vamos a hacer este mismo, pero vamos a hacerlo en nivel de porcentajes. En nivel de porcentajes vamos a trabajar entonces margen total. La margen total va a ser entonces el costo total dividido la venta total. Listo. También vamos a hacerlo con el device, pero también le vamos a anidar el sum, porque lo vamos a hacer sumando los campos. Entonces observemos. Nos ubicamos en el contenedor, le vamos a dar nueva medida. La medida la vamos a llamar margen total. Esto en mayúscula mejor. Margen total. Y recuerden que la margen total, perdón, esto no va a ser margen total. Esto es como si fuera una especie, bueno, sí, hagámoslo margen total, sí, tal cual. Y el margen total va a ser entonces la sumatoria de toda la utilidad dividido la venta total. Entonces hacemos un dbase, llamamos la función, la invocamos, pero necesitamos utilizar otra función para sumar el campo. Entonces en este caso sería un sum
y nos aparecen todos los campos. ¿Qué queremos sumar? Vamos a sumar la utilidad, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Ese paréntesis sería el del zoom, coma, invocamos otro zoom y con este zoom vamos a sumar la venta total. Por aquí debe estar más abajo. Venta total. Cerramos paréntesis y cerramos otro paréntesis. ¿Cuál es este último paréntesis? Miren que está en amarillo y es el del debate. Le damos Enter. Acá nos quedó ya la nueva medida. Recuerden que son cálculos como las funciones que siempre hemos manejado en Excel. Vamos a visualizarlo. Simplemente debe estar en memoria todavía la tarjeta. Control V. Muy bien, aquí está. La ubicamos. Le quitamos suma venta y le colocamos margen. Esto nos da es una fracción. Y básicamente lo que hacemos, chicos, es aplicarle formato. Vamos a aplicarle formato de porcentaje y esto nos daría un 33,73%. Margen total. Ahí miren lo interesante, aplicamos dos expresiones DAX, divide y el sum, hacer la sumatoria. Muy bien. Entonces tenemos aquí ya estas, hemos aplicado solamente dos, vamos a seguir aplicando otras más. Vamos a sacar promedio con la función average. Con average vamos a sacar el promedio de, digamos, de productos, ¿cierto? De cantidades. Entonces vamos a sacarle copia a esto para que tengamos otra tarjeta. Esta la vamos a pegar por acá. Muy bien. Y vamos a invocar. Primero vamos a quitarle esto para evitar confusiones. Y vamos a crear entonces una nueva medida. Bueno, ¿cómo la vamos a llamar? Vamos a llamarla promedio can, como si promedio cantidad. Sería promedio cantidad, ¿cierto? Y promedio cantidad, invocamos la función de average. Listo. Y necesitamos entonces saber a qué le vamos a sacar, en este caso, el promedio. Se lo vamos a sacar a cantidad. Entonces invocamos el campo de cantidad. Cerramos paréntesis y enter. Muy bien, aquí nos quedó promedio, arrastramos, soltamos y nos dice que el promedio de cantidad es de 54,92. Yo creo que ya lo habíamos hecho antes con la función promedio. Yo creo que estaría por acá. Media de cantidad es esta. Simplemente es que acá tiene 0 decimales. Pero si nosotros, bueno, a esto le podríamos aumentar decimales. Dejémoslo así, pero sí, es básicamente este mismo valor. Entonces tenemos entonces la función, chicos, en este caso promedio, que es la expresión DAS de average, que nos permite realizar el promedio de la sumatoria de los datos de un campo. Muy bien. Vamos a crear otro, vamos a extraer el máximo y el mínimo. También hay una expresión DAX para hacerlo. Voy a cambiarle de color a esta tarjeta para que las separemos de todas las demás, como por pequeños bloques, dependiendo de lo que estamos trabajando. Dejémosla con este color. Vamos a darle control C, control V, pegamos tarjeta. Vamos a eliminar campo y vamos a crear una nueva y vamos a llamarla venta máxima y venta mínima. Y eso se lo vamos a aplicar a venta unidad. Entonces nos ubicamos en el contenedor, nueva medida. Esperemos que cargue. Esta la vamos a llamar entonces venta max. Vamos a decir venta máxima. Venta máxima entonces sería la expresión DAX max, ¿cierto? Y max nos pide entonces que invoquemos el campo. En este caso vamos a utilizar venta unidad. Aquí está, venta unidad. Seleccionamos, cerramos paréntesis y enter. Muy bien, tenemos venta max, arrastramos y aquí está, ¿cierto? La máxima venta, en este caso es el que se hizo por unidad, fue 125,000, o sea que es el producto más costoso de todos. Vamos a pegar tarjeta y vamos a calcular la venta mínima por unidad.
Nos ubicamos en el contenedor, nueva medida. Recuerden, esta la vamos a llamar venta min, como decir venta mínima. ¿Cuál es el producto más barato que hemos vendido por unidad? Utilizamos la expresión de min, seleccionamos, buscamos entonces el campo sería venta unidad. Seleccionamos, cerramos, enter y aquí tenemos otra medida más, ¿cierto? Ampliemos este panel un poquito más. Inclusive este de visualizaciones lo podemos ocultar, por ahora no lo estamos necesitando para tener un poquito más de espacio. Venta mínima, 27.528. Si observamos con las que habíamos trabajado antes, debemos de tener una de 125.000 y una de 27.000. Ahí las tenemos. Esto lo podemos formatear. Voy a hacer algo acá así con la tecla control, seleccionando dos. No, pero no se hace así. Realmente hay que hacerlo es directamente seleccionando el campo. En este caso sería venta max. Venta max es dinero. Aquí vamos a colocarle signo pesos para que le vamos dando algo de formato. Y en decimales le damos 0 decimales. Y también lo hacemos con la venta mínima. Le damos clic al nombre, nos aparece formato, le damos moneda y en decimales le damos 0 decimales y tenemos ya unos datos más limpios, más pulidos y ya los tenemos con formato. Muy bien, vamos a aplicar entonces conteo. Tenemos forma de contar. Vamos a crear otros acá entonces para la parte de conteo. Voy a darle control V para pegar tarjetas. Recuerde que por ahora estamos visualizando con tarjetas. Ahorita vamos a visualizar algunas medidas, pero se visualizan mejor en modo tabla. Muy bien, vamos a poner esta por este lado, por acá, y vamos a hacer lo siguiente. Le quitamos la medida y vamos a insertar nueva medida. Vamos a llamarla contar producto. Contar prod, ¿cierto? Vamos a contar los productos y hay una función llamada count. Seleccionamos count, nos dice en qué campo deseamos contar. En ese caso vamos a utilizar el campo llamado producto. Recuerden que es un campo tipo texto. Bueno, hay que seleccionarlo primero y enter. Contar producto. ¿Cuántos son? 1309. Miren, aquí lo tenemos a través de una medida DAX. Aquí lo tenemos. Vamos a cambiarle de visualización, aunque puedo hacer lo siguiente para no ponerme a colocarle colores a esto. Simplemente recuerden que con la brochita yo puedo copiar el formato y aquí ya lo traje y nos quedó listo. Vamos a hacer otro, voy a darle control C, control V a esta tarjeta y vamos a darle un contar distintivo, que es un distinct count, para también cantidad de productos. Muy bien, el contar distintivo, entonces acá vamos a quitar esta medida, vamos a darle entonces nueva medida. Aquí vamos, en la de arriba la llamamos contar producto, esta vamos a llamarla contar distintivo, llamémosla contar y contar distinto va a ser igual entonces a distinct count. Aquí la tenemos. Miren que hay varios, hay unas que es para contar todo lo que sea distinto de blanco en caso que tengamos campos en blanco. Seleccionamos y qué campo vamos a utilizar, el de producto, campo alfabético. Seleccionamos. ¿Cuánto nos debería dar el distinct count? 25. Si todo sale bien, da 25. Muy bien. Entonces, esto nos permite contar los productos una vez. Así ese producto se venda N veces, se repita muchas veces dentro de la tabla de datos. No hay lío porque acá estaríamos haciendo el conteo solamente de cada uno de ellos. Perfecto. Tenemos entonces los tipos para hacer los conteos. Vamos a trabajar en tablas. Para esto vamos a crear entonces una nueva página
En esta página vamos a insertar una tabla y sobre esa tabla vamos entonces a realizar los diferentes cálculos. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a hacer los siguientes cálculos. Vamos a aplicar medidas DAS a tablas. Las podemos aplicar a tarjetas, pero en una tabla nos da un mejor resultado. Muy bien, vamos a insertar entonces en esta página 3 una tabla. Le damos tabla, vamos a insertarla, que se vea bien grande. Vamos a trabajar varias medidas en términos de tabla. Inclusive Calculate, vamos a trabajarla, que es una de las más poderosas. Bueno, vamos a qué campo va a tener tabla. Entonces vamos a trabajar con los meses. Arrastremos los meses, aquí los colocamos y vamos a colocar un campo de referencia principal y vamos a colocar cantidad. Muy bien. Vamos a cambiarle a esto un poco el formato. Vamos a darle valores. Aumentemos un poco el tamaño para que podamos observar mejor todo. También le podemos colocar aquí color de fondo y alternar con color de fondo. Vamos a colocarle un color claro y alternar con color de fondo. Vamos a colocarle este amarillo. Muy bien. Acá tenemos entonces una tabla con los meses y tenemos cantidad. Si le damos clic a cantidad, pues podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, como queramos, o aquí simplemente ordenamos por mes. Muy bien. Vamos a crear una medida DAX, ¿cierto? Utilizando una de las funciones DAX más poderosas, que es Calculate. Y lo que queremos hacer es que vamos a analizar primero lo que queremos hacer. Vamos aquí a la tabla. En vista de tabla, miren que cuando leí vista de tabla estaba parado en el contenedor. Tengo que decirle que se ubique en la tabla de deportes para que me muestre los campos. Tenemos ciudad. Tenemos varias ciudades acá. Dentro de esas ciudades está Cali. Vamos a trabajar con Cali. Y lo que queremos es que acá en una columna al frente me sume la cantidad de unidades que se vendieron en cada uno de estos meses, pero solamente en Cali. Listo, solamente en Cali. No me sirve ninguna otra ciudad, sino solo Cali. O sea, si en enero se vendieron 5.399 unidades, que me diga cuántas unidades específicamente de estas se vendieron en Cali. Muy bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a ubicarnos en contenedor, que es nuestra biblioteca. Dentro de contenedor vamos a crear una nueva medida. Esta nueva medida vamos a llamarla Cali, que es el nombre de una ciudad colombiana. Damos igual y utilicemos entonces la función calculate. Calculate es una cosa loquísima. Podemos hacer infinidad de cosas con calculate. Vamos a arrancar con lo básico. Y vamos a decirle entonces que primero nos haga la sumatoria de un campo por cantidad. Entonces vamos a invocar sum. Vamos a definir el campo. ¿Cómo se va a llamar el campo? El campo se va a llamar cantidad, ¿cierto? Muy bien. Cerramos el paréntesis del sum. Sigue abierto el paréntesis que está aquí en rojo del calculate, coma. Luego le vamos a dar como la condición. Y la condición es que busque un campo que se llama ciudad. Y en ciudad que sea igual, entre comillas dobles, a Cali, que es la ciudad que queremos buscar. Cerramos comillas dobles. Perdón, aquí es comillas dobles, no es paréntesis. Como estamos preguntando por un texto, debe ir en comillas dobles. Y cerramos paréntesis. Se nos cierra el paréntesis amarillo, que es el que tiene el calculate. Revisemos, le decimos calculate, que haga los cálculos, primero que sume todo lo que sea cantidad y que me lo sume teniendo en cuenta la siguiente condición, que vaya a la columna, a la tabla deportes, columna ciudad y que busque todo lo que sea Cali. Vamos a darle enter. Muy bien. Si arrastramos Cali y se lo soltamos a la tabla, observen lo siguiente. Nos sacó la cantidad de productos que se comercializaron del total mes solamente para Cali, teniendo en cuenta Cali. ¿Cuál es la ventaja? Si yo me ubico en Cali, pues yo le cambio acá el nombre de la ciudad y ya me va a traer lo de la otra ciudad. Es así de simple. Igual, yo puedo seleccionar toda una expresión DAX, le doy control C, la pego y la puedo modificar creando otra nueva expresión.
Muy bien, vamos a hacer otro calculate. Ojo que este calculate de Cali, mire, lo hicimos con Zoom. Vamos a hacerlo con Cone, ¿cierto? Vamos a decirle que nos cuente por categorías. Vamos a mirar otra tabla por acá. Tenemos una categoría. Ubiquémonos en la tabla de campos. En categoría está exigente, medio, si no estoy mal, y tenemos bajo. Pues aquí lo podemos ver muy fácilmente con el filtro. Medio, exigente y bajo. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva medida DAX, también utilizando Calculate, pero no con Zoom, sino con Cone. ¿Cómo la vamos a llamar? Vamos a llamarla bajo, para que nos cuente todo lo que tenga que ver con bajo. Va a ser igual a Calculate. Invocamos el Calculate. Le vamos a decir que no va a sumar, sino que va a contar. Entonces sería un Cone. ¿Y qué va a contar? Va a contar también cantidad. Seleccionamos el campo de cantidad, cerramos paréntesis, coma y vamos a darle la condición. Entonces la condición está en un campo llamado categoría. Invocamos categoría, que sería el campo. Le decimos que si en categoría va a ser igual a la categoría bajo. Entonces escribimos bajo, cerramos comillas dobles, cerramos paréntesis y yo creo que todo está bien, le damos enter. Al darle enter nos creó entonces bajo. Si arrastramos bajo y se lo soltamos a la tabla, miren, nos contó única y exclusivamente la cantidad de productos de deporte que se vendieron para la categoría bajo en cada uno de los meses. Entonces, chicos, aquí hay algo interesante. Nosotros en algún momento podemos omitir la creación de columnas calculadas, como lo hemos hecho acá en vista de tabla, y podemos trabajar directamente con medidas DAX. También importante lo que vimos, chicos, crear un contenedor de medidas DAX donde las podamos guardar todas como una especie de biblioteca para luego irlas utilizando. Muy bien, vamos entonces a trabajar con el if, que es el sí, que esa es como la expresión reina, que es el condicional que normalmente siempre trabajamos en Excel. Aquí ya lo hemos trabajado en videos anteriores en tabla. Vamos a trabajarlo directamente acá en una expresión DAX, en una medida. Entonces nos ubicamos en el contenedor, vamos a darle nueva medida. Esta medida vamos a llamarla cantidad, vamos a llamarla, llamémosla nivel. Listo. Nivel. Entonces nivel, perdón. Esto está mal escrito. Corregimos. Entonces nivel va a ser igual al if. Invocamos el if, que es nuestro condicional. Obviamente nos muestra todo lo mismo. Tenemos una pregunta lógica, un text lógico. Luego hay un resultado si es verdadero y un resultado si es falso. Te vamos a decir que si el campo suma vamos a decir, vamos a trabajar con una, vamos a invocar el resultado de una medida DAX. Entonces suma cantidad, miren que suma cantidad lo tenemos acá, ¿cierto? Que suma la cantidad de productos, listo. Si suma cantidad es mayor o igual a una cifra, vamos a colocarle 6.000 unidades, coma, ¿qué queremos que haga? Mire que aquí ya nos resaltó el resultado si es verdadero. ¿Qué queremos que haga? Entonces, entre comillas dobles, que coloque la palabra alto, ¿cierto? Cerramos, vamos a colocar inclusive hasta un símbolo y cerramos. Y si es falso, miren que aquí se nos ilumina después de colocar la coma. Queremos entre comillas doble que coloque bajo. O sea, vamos como a medirle el nivel. Todo lo que tenga cantidades por encima de 6.000 en el mes, que nos lo coloque como un nivel alto. De lo contrario, que nos lo coloque como nivel bajo. Cerramos paréntesis, validamos rápidamente, sí, todo está bien, es sencillo, damos enter, nos quedó aquí la medida DAX, se la pegamos, entonces observemos esta maravilla. Nos dice que enero fue un nivel bajo. ¿Por qué estuvo bajo? Porque estuvo por debajo de 6.000. Recuerden que
Si nos ubicamos el nivel, este fue el tope, el parámetro numérico que colocamos. Y obviamente todos los meses que tuvieron cantidades por encima, en este caso, o iguales a 6.000, nos lo va a colocar como alto. Recuerden que yo le puedo dar clic acá y puedo ordenar todos los altos, luego nos quedan los bajos, o puedo ordenar por mes, como yo quiera. Y aquí tenemos entonces un if, tenemos un si aplicado directamente en una tabla a través de una medida DAX. Muy bien, vamos entonces a aplicar vamos a crear otra medida DAX aplicando otra función muy interesante, otra expresión DAX llamada SUMX. SUMX también es muy poderosa, nos permite hacer sumatorias integradas dentro de la tabla, obviamente teniendo en cuenta varios campos, pero ahorrándonos varios elementos de la sintaxis. Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a calcular la utilidad, ¿cierto? Por aquí ya la habíamos calculado, pero vamos a calcularla nuevamente con el SUMX. Entonces vamos a ubicarnos en contenedor DAX. Nueva medida. Esta medida vamos a llamarla útil, así para que no se mezcle porque ya tenemos otros campos con el mismo nombre. Te la vamos a llamar útil. Voy a minimizar este campo de acá de deportes. Y tenemos útil. Y aquí vamos a utilizar entonces el SUMX. Aquí está. SUMX. Entonces SUMX nos dice la tabla. ¿Cómo se llama la tabla con la que estamos trabajando? Se llama deportes. Entonces invocamos deportes. Muy bien. Coma. Y luego nos dice la expresión que queremos hacer. Entonces en deportes vamos a invocar dos campos. Vamos a utilizar la venta total y menos el costo total. ¿Listo? Entonces sería venta total, aquí lo tenemos, menos el costo total, aquí lo seleccionamos, cerramos paréntesis. Lo que estamos diciendo de esta tabla, seleccione estos dos campos y simplemente réstelos. Si a la venta total le restamos el costo total, ¿qué nos estaría dando? Nos estaría dando la utilidad. Simplemente arrastramos, soltamos y él nos va a dar la utilidad, pero por cada mes. Cada uno de los meses que tenemos acá. Miren chicos que estas medidas son adaptativas, dependiendo si es una tabla, si es un gráfico, si lo que estamos haciendo es una tarjeta, ella se adapta al campo principal, que en este caso sería el campo del mes, el que está de alguna forma segmentando los datos dentro de la tabla. Entonces, chicos, voy a volver otra vez a ubicarme acá en útil. Y con el SUMX podemos aplicar otras cosas, pero aquí lo estamos aplicando básicamente para esto. Recordemos que hay que invocar la tabla donde están los campos y luego hacer la operación. Vamos a utilizar el SUMX, pero mezclado con otra expresión llamada filter, para que haga ya un filtro especializado. Para hacer eso vamos a volver a calcular la utilidad, pero para calcular la utilidad con medida DAX necesitamos la venta total. Por aquí la tenemos. Tenemos la venta, suma venta, pero nos faltaría suma costo. Entonces vamos a hacer aquí en el contenedor DAX una nueva medida. Esta medida vamos a llamarla suma costo. Sí, suma costo. Sencillo. Y suma costo va a ser igual a sum, la básica. Y invocamos el campo de costo total. Seleccionamos, cerramos paréntesis y enter. Y aquí tenemos suma costo. Entonces lo que queremos hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la utilidad por cada uno de los meses haciendo uso de un campo que se llama campo. Perdón, el campo se llama aplicación. Vamos a mirarlo aquí más claramente. Si miramos en la tabla de deportes, hay un campo que se llama aplicación. Aplicación dice si el producto que estamos vendiendo o el objeto deportivo sirve para entrenamiento, olímpico, fogueo, competencia o para campo, ¿cierto? Si es para trabajo de campo, lo que nosotros queramos. Vamos a decirle que nos calcule la utilidad mes a mes solamente de lo que tenga la aplicación campo.
Lo demás, que no nos lo calcule. O sea, vamos a llegar a ese nivel de detalle, a ese milímetro a la hora de hacer el cálculo. Entonces, chicos, vamos a terminar con esta. Seleccionamos el contenedor DAX. Vamos a darle nueva medida. Esa medida vamos a llamarla útil campo, porque vamos a calcular la utilidad por campo. Sería útil campo y útil campo va a ser. Invocamos entonces un SunX. Esto va a ser un híbrido, una mezcla muy interesante. Ese SunX, lo primero que nos va a pedir entonces es que con qué expresión la queremos combinar. En este caso sería con un filter. Listo. Y aquí ya arranca todo. Lo primero que nos pide el filter es, venga, dígame con qué tabla va a trabajar. Vamos a trabajar con la tabla que se llama deportes. Muy bien. Cerramos paréntesis, en este caso, para que nos quede ahí ya deportes listo. Perdón, no cerramos paréntesis acá, tenemos que tenerlo abierto. Entonces tenemos el SunX, el filter, seleccionamos la tabla, coma. Luego lo que queremos hacer, que es buscar por un campo en especial. Entonces vamos a decirle que si deporte, ¿cierto? Que sería la tabla, el campo de aplicación es igual y va a ser igual a qué? Va a ser igual entre comillas dobles a campo, que es lo que nos interesa consultar. Si es igual a campo, aquí sí cerramos paréntesis porque sería el filtro. Lo que le estamos diciendo al filtro, vaya a la tabla, dentro de la tabla busque un campo llamado aplicación y filtreme todo lo que tenga campo. Listo, la palabra campo. Productos que hemos vendido para campo. Si lo encuentra, ¿qué quiero que me haga? Quiero que entonces coja suma venta, que lo tenemos acá, y a suma venta me le reste costo venta. Claro, costo, para que nos reste el costo que ya habíamos calculado. Aquí cerramos paréntesis y este paréntesis que nos cierra el paréntesis del SunX. Muy bien, aquí vamos a darle Enter, nos debería realizar el cálculo y si nosotros cogemos el campo de útil campo y lo arrastramos, nos calculó la utilidad mes a mes solamente para en el campo aplicación, el campo llamado campo. Muy bien chicos, tenemos entonces aquí la última aplicación con el SunX y el filter. Con esto ya llegamos al final de esta clase relacionada básicamente con todo lo que tiene que ver con medidas, donde trabajamos todo lo que son medidas implícitas, que son muy sencillas porque ya vienen incorporadas en Power BI. Aprendimos a aplicarlas para temas de visualización en una tarjeta y también lo podemos hacer a nivel de tablas y también lo podemos hacer a nivel de gráficos. Después de esto, creamos ya unas medidas, aprendimos a crear el contenedor, aplicamos a tarjetas y en este caso ya aplicamos aquí a nivel de un objeto visual. Igual, como les digo chicos, si ustedes desean pueden aplicar cualquier medida a un objeto visual. Supongamos que voy a colocar este gráfico de líneas, voy a aplicarlo acá. A ese gráfico de líneas voy a buscarle, no sé, el mes, le arrastro mes y tengo mes y aquí arriba tengo medidas. Entonces quiero dentro del mes que me calcule la utilidad de campo. Arrastro y me calculó la utilidad por campo, o sea, solamente por el concepto de campo dentro de cada uno de ellos. Miren qué maravilla como lo tenemos acá. Y si nosotros nos ubicamos acá en diciembre, miren que nos da 25,488, que fue exactamente lo que nos dio acá. Básicamente lo estamos mirando a nivel de campos. Muy bien chicos, de verdad que muchísimas gracias por este tiempo, por haber visto este video y hasta un próximo momento. Que estén muy bien.